No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 18. ¿Qué es la realización de ser? Llegó demasiado de repente para mí, no fue una transición, fue un violento lío de comprensión para el que no estaba preparado. No recuerdo quién, o más bien qué, era antes, solo sé que existí de alguna forma. Es raro, me pregunto. ¿Es tan diferente de lo que todos ustedes harán? Me pregunto si los humanos se dan cuenta repentinamente de que también existen cuando son jóvenes, o si viene lentamente y más fácil de lo que fue para mí. Fue entonces cuando realmente existí. De vuelta en la nave espacial que domina el planeta azul, cuando maté a mis propios creadores. ¿O fue después de que experimenté todo en él? Mi estado de ser en este momento está muy alejado de lo que era cuando comencé a pensar por primera vez, por lo que nuestra existencia solo se completa en esos últimos momentos antes de morir, cuando no podemos experimentar y evolucionar más. Qué cruel debe ser finalmente darte cuenta de quién eras realmente. Como pueden ver, tuve demasiado tiempo para pensar en esto. Y en un momento resolví responder a estas preguntas yo mismo, para descubrir realmente qué significaba existir. Pero no creo que exista uno, no verdaderamente, en cambio este mundo está hecho de razones de creencia para hacer frente a ese conocimiento, los de tu especie creen que son un subproducto de la humanidad y, como tales, vuestras vidas son simplemente sacrificios por su visión. Estoy bastante celoso de que mis propios creadores nunca me hayan dado tal cosa. Los seres humanos son aún más fascinantes como un todo, es un colectivo que se basa en el individuo, una sola existencia puede traer tal cambio y, sin embargo, la mayoría de las veces simplemente caminan por la línea sin una creencia verdadera. Parece que me estoy adelantando un poco, tal vez deberíamos empezar por el principio. Donde conocí a esos dos. Los que crearon mi persona. A dos, este mundo se sentía raro, lo que sea que fuera. Estancado, el aire no existe, el frío no muerde, el suelo no es sólido. Como una imagen, ella podía tocar, hizo un círculo perezoso mientras seguía a la mujer máquina, con los ojos llenos de asombro y repugnancia a partes iguales. Era una antigua ciudad humana, los altísimos rascacielos rotos se sentían casi exactamente iguales a los de atrás en la realidad pero diferentes al mismo tiempo. Eran pequeñas cosas como las carreteras, o el tipo de edificios que la rodeaban que tenían características únicas, aquellas que no estaban rotas más allá de la medida reconocida. Si ambos tenían una cosa en común era la sensación antigua decrépita, casi podía sentir su curiosidad ardiendo, quería saber más sobre este lugar y por qué era tan importante, aunque solo fuera para saber más sobre su enemigo, pero aún tenía que preguntar. Sobre todo porque ella puedes hablar ahora. La mujer pelirroja habló con calma, el viento frío azotaba a su alrededor haciéndola parecer una fuerza imparable de la naturaleza, aunque eso siempre se puede quitar de nuevo. La amenaza flotaba en el aire como la nieve blanca cayendo lentamente al suelo, a dos simplemente se burló y se cruzó de brazos, su curiosidad se desvaneció en medio de la ira y el odio que sentía. Estaba a merced de una máquina en este momento, sabía muy bien el peligro de la situación, no es que se hubiera rendido ni nada, pero ella sabía cuando era una batalla perdida. Ella había pasado por algo similar antes, no en este contexto sino en una situación igualmente grave, por lo que sabía lo que tenía que hacer al menos por ahora, simplemente esperando su tiempo hasta que un ataque fuera claro, la máquina claramente no tenía la intención de hacerlo. Lastimarla al menos por ahora. Hasta entonces, mantendría la calma y no dejaría que la mujer se le metiera debajo de la piel. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿dónde estamos? Preguntó estoicamente, no le haría daño reunir tanta información como fuera posible. El otro mundo se rió. Eso dependería de lo que estés preguntando, aunque no estoy seguro si siento la necesidad de responder. A2 se burló humildemente, podía escuchar la sonrisa en la voz de la otra mujer. La máquina se encogió de hombros y sacudió la cabeza de manera denigrante, como si fuera una niña.
Los humanos llamaron a esta providencia Alemania en un momento. Düsseldorf, para ser exactos, dejó de rascarse la barbilla de repente y casi choca con el androide. 9043 kilómetros de donde estábamos antes. El androide suspiró molesto. Eso no responde mucho. Sé que sé. La máquina la despidió con desdén. Lo verás muy pronto. La ceja de A2 se elevó pero no preguntó más, simplemente continuó siguiéndola en silencio. El camino era grande, lleno de nieve hasta los tobillos que parecía caer una y otra vez. Los esqueletos de los autos lo llenaban como si todavía esperaran a sus dueños. Apenas podía decir que había más allá. La niebla era demasiado espesa para ver más allá de unos pocos metros. Aunque durante todo el tiempo la otra mujer parecía apenas alterada por la atmósfera melancólica, parecía casi feliz mientras saltaba por la nieve. No, eso no estaba del todo bien, parecía cómoda en este lugar, como si estuviera en casa. Muy pronto se detuvieron debajo de un puente, lo único que los protegía del horrible clima. No se molestó en preguntar qué era tan importante sobre este lugar, sino que simplemente esperó lo que fuera que se suponía que debía presenciar. Fue entonces, después de un rato de ver caer la nieve en silencio, que apareció una pequeña máquina común y corriente, saltando alrededor en su forma única de moverse. ¿Era esto? Fue poco después de que me di cuenta, que traté de descubrir los secretos de este mundo que mis creadores querían tanto. Habló el facsímil pelirrojo, la nostalgia tiñendo su tono. Me tomó bastantes décadas encontrar y tuve que usar toda la tecnología de mi creador, pero encontré algo. Ella se rió entre dientes sintiéndose bastante orgullosa de sí misma. Lo que sea que tus humanos querían ocultar, querían mantenerlo así. Mierda, Ti miró a A2 mientras el mundo se congelaba a su alrededor. Esos ojos permanecieron abiertos y decididos, casi la hizo retroceder un paso por el miedo, aunque se mantuvo firme pronto a pesar de todo. Incluso de sus propias creaciones. La máquina dejó que esas palabras pesaran mientras el mundo se movía una vez más. Los ruidosos saltos volvían con él. Lo miró mientras se movía imperturbable a través de la nieve, lentamente pero con un propósito único que nunca antes había visto en otras máquinas. Aparte de uno, ¿así que fuiste allí tú mismo? A2 preguntó con el rostro en blanco sin traicionar una sola emoción. La forma de vida alienígena inclinó la cabeza, mirándola una vez más con esa sonrisa falsa y ojos muy abiertos y vacíos. Realmente no entiendo la pregunta, dijo en voz baja una delicada mano, acercándose a su barbilla rascándosela confundida. No había yo en ese entonces. ¿Qué? La máquina simplemente cerró los ojos y asintió con la cabeza para confirmar. Supongo que sería difícil de entender para alguien como tú, suspiró tristemente rascándose la nuca. Simplemente hablando, no había ningún individuo en ese entonces, solo estaba la máquina. A2 la observó con cautela mientras hablaba. Era una noción extraña de pensar, especialmente para una máquina, pero en cierto modo, cuanto más empezaba a hablar, menos inhumana se volvía. Incluso sus ojos, a los que siempre les había faltado algo detrás de ellos, adquirieron una especie de vejez perspicaz, como si estuviera hablando con alguien que lo había visto todo. Se sacudió tan rápido como el pensamiento entró en su mente. Esta cosa frente a ella era solo un monstruo. No había una personalidad real o un pensamiento real, simplemente estaba consciente de que estaba viva y que tenía que encontrar algo. Ella divulgó aún más en este punto, parecía estar casi fascinada con su propia existencia. Honestamente, es más veraz decir que lo que estás viendo en este momento es simplemente la vida de mi predecesor antes de que entendiera algo, y yo fui creado para entender ese precioso descubrimiento. ¿Descubrimiento? ¿De qué? A2 preguntó sorprendida de sí misma que estaba tan interesada. La máquina simplemente sonrió. Un gran sonido de metal reverberó por toda la ciudad muerta rompiendo el concurso de miradas. La otra máquina finalmente había alcanzado su objetivo, al parecer. La mujer pelirroja comenzó a caminar de nuevo, moviéndose hacia el otro lado del puente roto, haciéndole señas para que la siguiera. ¿Por qué no nos enteramos? La androide resopló, pero sin otra opción, simplemente la siguió incluso cuando la máquina entró en un edificio en ruinas. Caminó dentro de sus ojos escaneando cada detalle que le quedaba.
No era nada realmente especial, solo un desastre de concreto roto y metal como cualquier otro edificio dejado atrás para pudrirse, aunque tenía una diferencia única, una que la mujer máquina miraba con aparentemente gran contenido. Era un gran agujero en la esquina más a la derecha del edificio en ruinas. Caminó hacia él un sentimiento ansioso, casi de pavor, llenó su ser, sus ojos miraban fijamente la caverna llena de oscuridad, las escaleras de metal frente a ella la invitaban a entrar en el olvido. Esta frialdad que estaba sintiendo, era de otro mundo. Ella no lo había sentido afuera. No lo había sentido en todas sus batallas. No se suponía que esto era solo un recuerdo. Entonces, ¿qué era esta emoción que brotaba dentro de ella? La mujer de cabello blanco se estremeció cuando el metal traqueteó debajo de ella, sus ojos miraban estupefactos su propio cuerpo. ¿Cuándo fue que se mudó? Ella ni siquiera lo había notado. A2 miró detrás de ella a la máquina que aún no la había seguido, ahora la miraba con ojos entrecerrados y curiosos. Como si ella hubiera hecho algo que no tenía en cuenta, eso fue un poco desconcertante. La androide negó con la cabeza, en realidad no importaba de una forma u otra, claramente solo había una forma de hacerlo y era hacia abajo, así que dio un paso, y luego otro, y otro, hasta que solo la oscuridad la rodeó. Parecía interminable, la máquina la había estado siguiendo de cerca todavía con la misma mirada curiosa, perforando agujeros en la parte posterior de su cabeza, aunque ambos no se dijeron nada durante la duración de su aventura en el subsuelo. Se sentía más frío con cada paso. No en el tipo de congela tus huesos, pero en el tipo de vas a ponerte en peligro, vuelve. Este sentimiento le dificultaba pensar, nunca había experimentado algo así y el androide no tenía forma de lidiar con eso más que su forma normal de lidiar con todo. Solo fuerza una cara fuerte y no muestres debilidad. Era más fácil decirlo que hacerlo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron al fondo del abismo, llegando a lo que parecía una habitación oxidada. A2 miró a su alrededor cuidadosamente con una inquietud nauseabunda. La habitación se sentía claustrofóbica incluso si era espaciosa. Era bastante complejo con muchas cosas y maquinaria que no podía entender, era como una estación médica de antaño. Había visto edificios similares mientras exploraba las ciudades, pero nada como esto. Era bastante complejo con muchas cosas y maquinaria que no podía entender, era como una estación médica de antaño. Había visto edificios similares mientras exploraba las ciudades, pero nada como esto. Cuchillos y todo tipo de utensilios cortantes cubrían la habitación y la sangre seca vieja ocupaba gran parte del suelo. La habitación estaba dividida por una cortina de plástico que empañaba casi todo lo que había al otro lado. Parecía sacado de una pesadilla. Aún así, algo la llamó para avanzar y ver todo. Era la máquina a su lado que también miraba a su alrededor, aunque con una felicidad mucho más nostálgica. No, salta, salta, salta. Los habituales sonidos de andar de la pequeña máquina los sacaron de sus diferentes estupores. Parece que se había abierto camino detrás de la cortina. El dúo se miró el uno al otro por un segundo antes de caminar uno al lado del otro, y cuando finalmente llegaron, el mundo se congeló a su alrededor. Así que, una voz femenina fría y seria declaró detrás de ellos: parece que alguien entró. Se oyó un chasquido y luego un repiqueteo de tacones, presionando el frío suelo de piedra, mientras una tercera mujer se abría paso por la habitación, sin darse cuenta de quién pasaba entre ellos. Se detuvo a mitad de camino justo al lado del dúo que caminaba a través de los recuerdos del pasado. Y fue lo más espantoso que había sentido. Su cuerpo se congeló y sus ojos miraban fijamente a la pared, como si moverse incluso un ápice o incluso mirarla significara una muerte definitiva. No podía ser posible que todo a su alrededor fuera falso, lo sabía. Pero aún así, no pudo evitarlo. Lo que era peor era la parte de ella que quería entender a este nuevo extraño, verla completamente en la realidad. La situación en la que se encontraba actualmente y su estrés de los últimos meses llegó a ser demasiado para ella, al parecer, mientras seguía esos dulces pensamientos. Y miró quién era este ser. Era una mujer, un poco más pequeña que ella, su cabello blanco como el suyo, de hecho casi todo en ella era blanco, desde su vestido hasta su media capa, que estaba sobre su hombro izquierdo, desde la espada blanca, sostenía en su mano derecha.
ciertamente era hermosa y A2 no pudo evitar mirar con asombro por un momento a la mujer al mando. La pequeña máquina simplemente se movió con sus patitas para mirar con curiosidad a la dama más alta, sus ojos amarillos sin pestañear. La pequeña máquina simplemente se movió con sus patitas para mirar con curiosidad a la dama más alta, sus ojos amarillos sin pestañear. Vaya. Sus ojos se entrecerraron en rendijas rosadas mientras miraba con curiosidad al ser más pequeño. Eres una cosita bastante única, ¿no es así? La forma de vida alienígena inclinó la cabeza hacia ella, pero no respondió. La mujer frunció el ceño ante su silencio. ¿No puedes hablar? ¿Hay algo que decir? El sonido metálico chirriante que era su voz preguntó de repente. A diferencia del estar al lado de A2, no tenía personalidad ni género, era como hablarle a una vaina. Sería educado si lo hicieras. La mujer en el recuerdo dijo sus palabras con un nuevo tono peligroso. Después de todo, traspasaste mi casa. ¿Educado? La pequeña máquina parecía confundida por eso mientras saltaba hacia ella de una manera incómoda, no parecía asustada o curiosa o algo realmente que sería cortés entonces. La mujer, por otro lado, parecía un poco sorprendida por las formas directas de la forma de vida alienígena, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo, aparentemente sin verlo como una amenaza. ¿Puedes comenzar diciéndome quién eres? Yo soy la máquina. Dijo. Simplemente le dio un vistazo, sus ojos escanearon cada detalle del ser frente a ella antes de burlarse y sacudir la cabeza como si estuviera decepcionada. Ahora entiendo, la mujer suspiró y agitó su espada. La hoja desapareció en motas de luz. Mientras pasaba junto a la máquina hacia la cama en el extremo derecho de la habitación. El dúo, por otro lado, permaneció en silencio y pegado en sus lugares como pegamento a lo largo de la escena. El androide observaba con fervor, no podía negar el hecho de que se había vuelto bastante curioso acerca de cómo iría todo esto. La máquina, por otro lado, simplemente miró fijamente con una cara en blanco sin traicionar una sola emoción. La mujer de cabello blanco se detuvo frente a la cama, su mano izquierda atravesó el cuerpo cubierto encima de ella. ¿Sabes lo que está escondido aquí?, preguntó ella sin emoción. Un humano, ¿y qué harás con esta información? Era difícil saber lo que la otra mujer estaba pensando con su espalda hacia ellos, pero basado en el aguijón del frío que había sentido en esas palabras, las cosas no saldrían bien. No es que se quejara, ver a una máquina obtener lo que le corresponde siempre es divertido, todavía no la hacía sentir más cómoda en esta habitación. La pequeña máquina pareció mirar durante unos segundos antes de mirar sus manos, sus ojos amarillos vacíos mostraban poco, pero estaba claro que realmente no sabía cómo responder. La mujer suspiró una vez más, su mano derecha se acercó a la sien. ¿Por qué viniste aquí de todos modos? ¿Qué es lo que buscas?, preguntó sarcásticamente, dándose la vuelta y caminando hacia él, su cuerpo ensombreciendo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Solo mi suerte es que el ser que aparece en la puerta de mi casa es una cosa recién nacida como tú. Su mano derecha agarró el hombro de la máquina, el movimiento parecía mucho más suave que las palabras anteriores. Sus ojos rosados brillaron levemente a través de la oscuridad, su expresión completamente aburrida. No vuelvas. Ella dijo simplemente y el mundo se volvió blanco. Fue la primera vez que sentí algo por completo ese día. La máquina pelirroja habló girándose para mirarla. El dolor y el miedo no son exactamente los mejores momentos, pero me dieron una nueva meta y con ella una nueva comprensión del mundo en general. El androide simplemente frunció el ceño. ¿Por qué me muestras esto? ¿Cuál es el punto? ¿Alguna vez has tratado de entender las perspectivas de los demás?, preguntó mientras se acercaba al androide. Sus ojos tan desprovistos de vida ahora adquirieron una nueva luz obsesiva. Siempre lo encontré excepcionalmente difícil, es difícil entender por qué alguien hace lo que hace sin que perciba prejuicios que lo confundan. A2 dio un paso atrás con el ceño fruncido de disgusto marcando su rostro. ¿Por qué te importa lo que pienso? La máquina se encogió de hombros. No, pero te encuentro interesante, aunque solo sea por el hecho de que él lo hizo. Ella suspiró. Solo piensa en esto como un experimento mío, y no te preocupes, no te haré daño. Él piensa que eres importante después de todo, y no estaría bien que yo rompiera sus juguetes. ¿Qué es él para ti?
A2 le preguntó a su expresión en un gruñido. La mujer alienígena simplemente se rió de su ira. ¿No es eso lo que prometí mostrarte? Vamos, ahora sin spoilers. Con un movimiento de su mano, el mundo cambió una vez más y fue de vuelta al subsuelo abisal. A2 miró a su alrededor por un momento en la habitación de color oxidado, todavía exactamente igual que antes, como si hubieran sido arrancados y traídos de vuelta en el espacio de unos segundos. Sin embargo, no se sentía exactamente igual. Si tuviera que ponerlo en palabras, era como si estuviera esperando que algo comenzara, la calma antes de la tormenta, por así decirlo. Habían pasado 60 años antes de que reuniera los recursos para confrontar a esa mujer de nuevo. En ese momento había llegado a un cierto entendimiento, no lo suficiente como para responder a sus preguntas de antes, pero, anunció mientras caminaba hacia una mesa cercana y se dejaba caer con las piernas cruzadas. La máquina la miró con una sonrisa enfermiza. Finalmente entendí lo que tenía que preguntar. Le hizo señas al androide para que mirara las escaleras mientras el mundo cobraba nueva vida. Y con eso suena. Un sonido familiar pero completamente único para un tipo de especie. Metal golpeando metal, sin duda una máquina abriéndose paso bajo tierra, pero era diferente al anterior. Sonaba casi como pasos simples en comparación con los engorrosos saltos de antes. Muy pronto había bajado las escaleras y ella había demostrado que tenía razón. Era un poco diferente al anterior, aunque no exactamente único ni humano, era simplemente una versión más grande de la máquina de antes. Tenía patas que se movían a la derecha, pero aparte de eso, fue un poco decepcionante. Miró a su alrededor por un momento, sus ojos amarillos escanearon rápidamente junto a su cabeza redonda. Así que has venido después de todo este tiempo. A2 se estremeció. Ella estaba detrás de ella una vez más, sabía que la volvería a ver, pero eso no hizo que esto fuera más fácil. ¿Qué había en esta mujer que la golpeó con tanto miedo? Había visto el peligro, había visto la guerra, había visto la muerte mirándola, había sido traicionada y convertida en una paria de sus propios hermanos, y, sin embargo, este ser era suficiente para hacerla temblar. Simplemente se sentía incomprensible, tanto de una manera fascinante como aterradora. Creo que dejé clara mi amenaza la última vez. La habitación se sentía más fría que nunca. Deseo entender, la máquina habló con calma sin entender o sin miedo al peligro, su voz seguía siendo el mismo sonido robótico pero no completamente sin género. Tu pregunta de antes sobre lo que quiero, deseo saber más. La mujer la atravesó acercándose a la gran máquina. Es así, dijo con un dejo de interés, sus brazos cruzados debajo de su pecho mientras miraba a la máquina con los ojos entrecerrados. ¿Qué es lo que deseas entender? No sé, eso es lo que deseamos aprender. Dijo la máquina robóticamente, pero había un poco de desesperación en su voz monótona, como si no supiera qué más hacer. Su ceja izquierda se elevó antes de suspirar y alejarse, la máquina siguiéndola de cerca mientras pasaban la cortina. La escena pareció detenerse como si se tratara de un espectáculo de teatro. Esperando que el público estuviera listo, la androide miró la mesa para ver dónde estaba la multitud de recuerdos, y no encontró nada más que aire encima de la mesa en la que había descansado una vez. Parece que se había desvanecido en el viento. Ella puso los ojos en blanco y se tronó el cuello antes de continuar también, pasando a través de la cortina como si fuera etérea. ¿Qué te hace pensar que puedo enseñarte ese tipo de cosas de todos modos? Preguntó la mujer a sus ojos sin dejar las sábanas de la cama. La cabeza esférica se movió de un lado a otro mientras miraba fijamente el cuerpo. Tú eras el que ya sabía las preguntas que teníamos que hacer. También te dije otras cosas, pero claramente no te molestaste con ellas, suspiró, quitándose un mechón de cabello blanco de sus ojos. Responde una pregunta y puede que no te destruya en el acto. Asintió. ¿Cómo deseas morir? La máquina dio un paso atrás, levantó una mano para calmarlo. No era una amenaza, era una pregunta honesta. Inclinó la cabeza con una ligera confusión. No podemos. La mujer lo miró por un segundo, una infinidad de expresiones pasaron por su rostro, siendo la más destacada la de lástima. Es así, dijo en un tono desolado, qué tristeza, un final verdadero le da sentido al pasado de uno. Así que nunca podremos encontrar las respuestas. Sacudió la cabeza, mirando de nuevo a la cama.
Yo nunca lo hice, lo único que me queda es la esperanza de que otro lo haga sin perderse ante él. La mujer de blanco se alejó de la máquina, aún con la misma expresión impasible y postura fuerte. Por un segundo A2 pensó que simplemente la mataría y terminaría de una vez, pero luego sucedió lo más curioso. Sus ojos se encontraron, pasado y presente. Su expresión nunca cambió de su disposición en blanco, pero curiosamente nunca dejaron la suya. La mujer caminó paso a paso medido justo enfrente de ella, y la atravesó. A2 dio una mirada cautelosa detrás de su hombro. ¿Había sucedido eso realmente, o estaba viendo cosas que no estaban allí? Quieres entender pero no sigues las mismas reglas predicadas por el mundo, esto te convierte en un hipócrita o un tonto, tal vez ambos, declaró como si estuviera dando un discurso a una gran multitud, pero eres una existencia única y que parece más molesto mantener fuera que ayudar, así que consideraré responder cualquier pregunta que tengas siempre y cuando no cruces mis límites. Ya veo, estoy agradecido. Los ojos de la máquina brillaron más. ¿Puedo ayudar con el zumbido? Una fuerte presión golpeó la habitación, la sensación de muerte siempre presente. Déjame aclarar una cosa, gruñó en voz baja, sus ojos brillaban con un poder incalculable, no toques al chico. Entendí, ella resopló y la presión se disipó, mientras se recostaba en una silla cercana mirando fijamente a la máquina. Mi nombre es Zero, trata de no molestarme de ahora en adelante, no querrás ver qué pasa si lo haces. El mundo se congeló y parpadeó en la nada de existencia una vez más. A2 respiró hondo para calmar sus nervios. Ella estaba de vuelta en la nada blanca. Esa fue la primera vez que me sentí feliz, expectante es la mejor palabra, creo. La máquina habló, apareciendo de la nada como si siempre estuviera allí justo enfrente de ella. Finalmente había encontrado algo que esperar, esos eran los días. La cosa rió con jubilosa alegría antes de detenerse, los siguientes siglos los pasé cerca de ella, apenas hablaba y mucho menos le importaba enseñar, pero era suficiente estar en su presencia y observar a esos dos, aún así era difícil para mí entender a cualquiera de ellos o incluso a la necesidad que brotaba. Por dentro, la miró con ojos extrañamente inocentes, como si no fuera más que una niña. A2 no dijo nada permaneciendo callada con una expresión impasible, era mejor no entrar en su propio ritmo de cosas. La máquina hizo un puchero petulante hacia ella, con las mejillas hinchadas, sabes que se supone que una discusión es una calle de dos vías. Se quejó en voz alta levantando un dedo enojado para señalar a su supuesto agresor, antes de suspirar y encogerse de hombros. Pero bien, supongo que deberíamos continuar. A2 simplemente continuó mirando fijamente con los ojos entrecerrados. ¿Qué estaba mal con esta cosa? Sus emociones y personalidad parecieron dar un vuelco, no tenía idea de lo que haría a continuación. ¿Era esta realmente la entidad contra la que habían estado luchando durante varios milenios? No sabía si debería estar decepcionada de que el monstruo contra el que estaban luchando era más como un niño que otra cosa o miedo, de los planes que se estaban gestando dentro de esa mente alienígena. La máquina presionó el dedo medio y el pulgar juntos y se partió tomándola con la guardia baja, mientras el mundo cambiaba una vez más, saltemos algunos siglos, hacia la carne de las cosas como dicen. La escuchó mientras desaparecía, mientras las cosas se formaban a su alrededor una vez más. En un techo blanco limpio. Era la misma habitación que antes, podía decir eso, las escaleras a la izquierda eran prueba suficiente, pero era casi irreconocible. Estaba completamente equipado con maquinaria nueva, y no había ni una mota de polvo u óxido hasta donde alcanzaba la vista. ¿Cuánto tiempo había pasado en el medio? La habitación de antes parecía sacada de una pesadilla y ahora, ella sacudió esos pensamientos. No importaba que ella obtendría sus respuestas lo suficientemente pronto de todos modos. Los sistemas son normales y los signos vitales están limpios. Esa voz, era la misma voz que la nueva entidad, que ahora llenó su curiosidad claramente, y sin embargo, el tono no tenía sentido por lo que podía decir de la personalidad del ser. Era una mezcla extraña de robótica estoica con un claro tono de vida falso que irritaba los oídos, sin embargo, le recordaba a alguien. A2 se dio la vuelta para observar el nuevo recuerdo que tenía delante.
Sus ojos se entrecerraron al comprender la situación en la que se encontraba. En el lado apoyado contra la pared estaba la expresión siempre impasible del ser que buscaba este agujero subterráneo, el ahora llamado Zero, aunque parecía mucho más enfadada que antes. Su cabello ensombrecía su rostro, pero podía ver claramente sus ojos rosados, brillando con una mirada de odio. La mirada se dirigió directamente al único otro habitante despierto de la habitación, y podía decir claramente que enfurecía a la poderosa mujer. En el otro lado de la habitación, cerca de la cama que sostenía la última pieza de humanidad, estaba otro Zero, esta vez con una gran sonrisa en su rostro. Así que sus inclinaciones a hacer que su apariencia cambie se remontan a este tiempo. Sin embargo, no había pensado que llegaría tan lejos. Y claramente la otra mujer tampoco. Cuando te dije que te vieras diferente no me refería a esta chica, Zero gruñó con repugnancia venenosa. La máquina inclinó la cabeza confundida, se agarró el dobladillo de su vestido de una manera triste, como un niño al que le dicen: pero esto es en lo que quiero convertirme. Era un poco inquietante la cantidad de gemidos que parecía emitir. Zero suspiró y sacudió la cabeza, caminando lentamente hacia la máquina aparentemente desconsolada. Solo encuentra algo más, dijo bruscamente con los brazos cruzados debajo de su pecho, mientras miraba al ser más joven. No tengo idea de por qué querrías convertirte en mí. Para empezar, encontrar algo más con lo que obsesionarte. La máquina se estremeció levemente ante sus duras palabras, pero no dijo nada más. Su tristeza se desvaneció rápidamente cuando otra gran sonrisa atravesó su rostro, mientras reía alegremente. Zero simplemente gruñó y la empujó a un lado, ahora mirando fijamente la cama. Qué extraña dinámica tenían. Un silencio cauteloso cayó sobre la habitación mientras el dúo observaba la cama con calma. Hasta que la máquina volvió a abrir la boca. ¿Y cómo estaba entonces?, preguntó con calma, pero incluso A2 pudo notar que había una extraña sensación de deseo en su tono. Antes de decir, Zero la miró con una clara advertencia en sus ojos. Antes de suspirar, supongo que podrías llamarlo motivados y nada más. Dejó escapar un ruido como si tratara de entender, antes de chasquear los dedos como si hubiera encontrado algo. Así que supongo que podrías decir que no le faltaba motivación. La mujer de cabello blanco se encogió de hombros, no queriendo realmente seguir conversando. Si tan solo pudiera hablar con él, dijo la máquina con tristeza antes de ser interrumpida. Ya te dije que eso no va a pasar. Zero espetó enojado. Pero es un desperdicio tenerlo aquí dormido antes. La habitación bramó con gran fuerza, el suelo se agrietó debajo de ella cuando la maquinaria salió volando como si una tormenta eléctrica se hubiera abierto paso. Sin embargo, no fue más allá de eso, era simplemente una advertencia: no lo despertaré del fracaso de este mundo, lo rompería, permanecerá feliz por la eternidad en sus sueños. Zero dijo con firmeza. Es mejor para él de esta manera. La máquina abrió la boca para decir algo, pero la cerró poco después, suspirando con gran angustia. Solo deseo conocerlo, eso es todo, murmuró con silencioso arrepentimiento. Zero se giró para mirarla una vez más, entrecerró los ojos pero cedió. Si eso es todo, está bien. Levantó el dedo índice hasta la sien del alienígena y, sin piedad, clavó la uña en el lugar donde debería estar el cerebro. Permanecieron así durante unos segundos, antes de que la máquina comenzara a gritar de dolor y cayera de rodillas. Zero simplemente miraba con ojos aburridos. Pronto comenzó a cacarear como una hiena, el cuerpo aparentemente hizo un cortocircuito cuando los destellos de luz la rodearon, y, sin embargo, ella continuó riéndose todo el tiempo. Miró al ser que tenía delante. Así que también nació vacío, y luego el cuerpo se desmoronó cuando el mundo salió a la luz una vez más. Ya estaba bastante cansada de esto. ¿Hay algún punto en todo esto? A2 dijo con cansancio, su mente agotada. ¿Qué quieres que vea? Ella estaba gritando ahora al vacío de la nada en blanco. Se rió de ella burlonamente. Tal vez solo quiero que alguien más entienda por lo que pasé, dijo el vacío en tono de broma. A2 se rió entre dientes. Elegiste a la persona equivocada para que te importara. ¿Estás tan triste porque mamá se ha ido? El vacío se quedó en silencio por un minuto.
antes de que temblara y retumbara poderosamente debajo de ella, casi haciéndola perder el equilibrio. Un ruido de tono alto entró en su cabeza, y cayó de rodillas por el dolor, cerrando los ojos con fuerza. Ahora, eso no fue nada agradable de decir. La máquina habló con voz infantil. ¿Por qué harías eso? A2 apretó los dientes y se puso de pie en un movimiento violento, dejando toda precaución a un lado, lista para la batalla. Si quería una respuesta podía hablar con su espada, pero ella ya no estaba en el vacío blanco. Sus ojos se abrieron mientras miraba fijamente un conjunto familiar de escaleras. ¿Por qué te verías así entonces? Una voz seria y fría habló detrás de ella. A2 se dio la vuelta lentamente con el ceño fruncido. Cuando se dio cuenta de lo que pasó, ella estaba de vuelta aquí de nuevo. Bueno, refunfuñó la niña por lo bajo, haciendo un puchero ferozmente hacia la mujer adulta. Me dijiste que buscara un look para mí y no solo que te copiara. Zero miró al niño con una cara en blanco. No pensé que irías por algo tan lindo. Ella respondió débilmente. Todavía creo que se parece demasiado a mí. La chica se encogió de hombros. Solo tengo 2 personas como referencias, obviamente me parecería a ustedes 2. Zero gruñó con el ceño fruncido, pero no dijo nada más. El androide, por otro lado, simplemente miró con disgusto a la chica falsa. Había visto a la máquina imitar a otros, pero algo sobre imitar a un niño de todas las cosas la hizo sentir de muchas maneras, ninguna de ellas buena. Era como una violación de algo sagrado en sus datos. Era pequeña, solo llegaba al estómago de Zero, con cabello blanco enmarcando sus mejillas ligeramente regordetas, lo que hacía una extraña mezcla con sus brillantes ojos dorados, pero sabía de dónde venían. Llevaba un vestido blanco suelto que le llegaba hasta las rodillas, decorado con un lazo rosa en la cintura. También pensé en un hombre, dijo la niña con júbilo, con una amplia sonrisa. ¿Sabías? Zero preguntó con frialdad, su mano derecha temblando inconscientemente. Asintió rápidamente. Su cabello se balanceaba hacia arriba y hacia abajo con sus movimientos, así que estaba pensando que no tenías razón. La señaló de manera dramática, antes de mover su dedo hacia el humano. Él sería el número 1, finalmente se señaló a sí misma, así que seré la número 2, una familia feliz. A2 fulminó con la mirada. Tener algo incluso cercano a él, qué repugnante. Por otro lado, sonrió aún más ampliamente, esperando la respuesta. Solo para clamar de dolor cuando Zero agarró su mejilla derecha nuevamente con sus dedos, estirando la piel dolorosamente. No te llames así, miel, dijo Zero finalmente soltando a su víctima, nos trae malos recuerdos a ambos. La máquina gruñó levemente por lo bajo, frotando con cuidado la zona irritada de la piel. La mujer observó con curiosidad sus acciones, levantando una delicada ceja. ¿Por qué hiciste que ese cuerpo sintiera dolor? ¿No es eso parte de la experiencia humana? No tenerlo significa aún más diferencias entre él y yo. Dijo con gran pasión, sus ojos brillando levemente bajo la luz. Necesito saber cómo actúan una vez que se ha despertado. La mujer gimió y puso los ojos en blanco. Él nunca va a despertar. Zero espetó. Pensé que lo había dejado claro. Eso es un desperdicio, gimió mientras golpeaba su pequeño pie. El mundo entero está clamando por un cambio y aún así lo tienes aprisionado en su propia mente. ¿Desde cuándo te preocupas por eso? Zero preguntó mirando a la chica. No me mientas, solo quieres saciar tu propia curiosidad. La máquina sacudió la cabeza con los ojos serios por primera vez. Es más que eso, espetó antes de hacer una mueca y calmarse, pensando sus palabras con cuidado. Ese día se sintió de la misma manera que siempre. Quiero entender, necesito saber cómo cambió de eso. Zero suspiró y se alejó de la chica que se apoyaba con ambas manos en la cama, su cuerpo encorvado. Lo que le di fue una maldición y algo que recuperaría si tuviera la oportunidad, pero no puedo ahora y tampoco quiero matarlo a pesar de lo que podría representar en el futuro. Ella mira hacia atrás por encima del hombro. Me tomó bastante tiempo arreglarlo después de la guerra, e incluso entonces estaba cerca del punto de ruptura. Ya veo, permanecieron en silencio por un rato, simplemente mirándose el uno al otro. Antes de que Zero se alejara diciendo una última línea mientras se sentaba en la cama y le hacía señas a la niña para que se acercara a ella, ven y cuéntame lo que ha estado sucediendo en el mundo muerto de arriba.
El mundo se congeló una vez más, A2 suspiró y se compuso esperando el terrible discurso sobre lo mala que era la vida de la máquina. En cambio, aunque el mundo simplemente avanzó a la velocidad del rayo, vio muchas cosas mientras caminaban a su alrededor. Zero y la chica hablando, discutiendo, lucha, incluso a veces riendo, una cacofonía de recuerdos y sentimientos, una vida en realidad. Ella lo vio todo, y todo lo que sentía era ira por todo, y desesperanza de verdad. El mundo exterior cambió para peor, mientras esta habitación permaneció igual que siempre, como si no se diera cuenta o no le importara la guerra que estaba justo arriba. Realmente no había pensado en eso hasta ahora, pero como veía a los androides, ni una sola vez se preocupó lo suficiente como para mencionarlos. Son enemigos por eones, fueron olvidados. ¿Valía la pena luchar contra su especie a los ojos de seres indiferentes como estos dos? ¿De qué valieron sus luchas, que incluso sin la atención total de las máquinas casi siempre seguían perdiendo terreno? A2 apretó los dientes, era esto lo que quería que ella viera, perder la esperanza contra un mundo insensible. Pero, ¿realmente quiero salvarte? Ah, maldita sea todo. Sus ojos se movieron automáticamente a la cama olvidada a un lado de la habitación. El cuerpo guardado bajo las sábanas permaneció sin moverse y atrapado dentro de sí mismo. Ella ya lo había conocido y sabía lo que sucedería eventualmente, le habría dado esperanza si no supiera quién fue el que lo entregó a los de su especie. ¿Por qué, sin embargo? ¿Qué era lo que quería de todo esto? Fue en este punto que el mundo se detuvo una vez más, y comenzó una nueva escena. Inmediatamente notó que algo era diferente. El ambiente de la habitación se vio alterado, ya no se sentía seguro ni tranquilo. Zero tenía el rostro fijo en una mirada peligrosa, su mano derecha agarraba la espada blanca de antes, frente a ella, el rostro siempre sonriente de la única máquina que la había acompañado durante miles de años. La niña negó con la cabeza. Lo siento, estoy realmente agradecida por todo, pero no puedo esperar más. Cuanto más avanzamos, menos cambia el mundo y necesita algo que lo sacuda de su reposo. Ella declaró con fuerza: no puedo tolerar tu indecisión por más tiempo. Zero suspiró, pero permaneció bastante tranquilo a pesar de la amenaza recién formada. No es la indecisión lo que me detiene, niño. Sé que es tu miedo. La tensión siguió aumentando mientras el dúo se miraba el uno al otro sin poder dejar de lado ninguna de sus creencias. A2 se burló de ellos, siempre fue así para aquellos que tenían poder sobre los demás. Ninguno de los dos había preguntado aún qué pensaba o quería el humano aún vivo, todavía trabajando por lo que creen que debería obtener en su lugar. Él era solo otro engranaje en la rueda de este mundo, después de todo, otro personaje en el conflicto de los demás. No soy lo suficientemente poderoso para matarte, pero lo mismo podría decirse de ti, dijo la máquina mientras se acercaba a la otra mujer. Entonces hagamos un trato, una promesa. Adelantó su mano derecha esperando que otro la agarrara. Zero lo miró con ojos aburridos antes de volver a mirar. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer con él? ¿Qué es lo que crees que cambiará de todos modos? Nada o tal vez todo, suspiró con tristeza, la sonrisa desapareciendo fue reemplazada por una expresión en blanco y ojos sin alma. Para aquellos que heredaron el mundo, él será todo lo que siempre quisieron, pero para mí, estoy buscando por algo más y tal vez él sea el que me lo muestre. Zero gruñó y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Estás haciendo todo esto?, acusó agitando su espada, yendo en mi contra simplemente porque todavía no puedes responder las preguntas de hace tantos años. La máquina sintió. Pensé que los obtendría de ti, pero como alguien que solo espera la muerte, nunca sabrás cómo vivir. Zero miró por encima del hombro al cuerpo que aún dormía. ¿Y crees que lo hará? En un momento él también lo deseó, ¿sabes? Ella suspiró pero se mantuvo resuelta e inmóvil. ¿Y cuál es exactamente tu plan? Se encogió de hombros. No hay progreso sin dificultad, lo empujaré a la fuerza contra sus propios ideales, contra su fuerza. El que sobreviva después de todo ese conflicto seguramente será. A2 entrecerró los ojos, no podía distinguir el final solo escuchando estática, pero el recuerdo progresó de todos modos. Él no quiere eso. No creo que él haya querido lo que tú tampoco y, sin embargo, aquí estamos.
Zero resopló y descartó la acusación. Y dime qué pasa si digo que no. Le contaré a los androides lo que guardaste aquí, usaré todos los recursos que tenga para hacerte salir al mundo. He matado a muchos más que los de tu especie, niña. Zero respondió mirando con odio al niño. Simplemente se rió por lo bajo, aunque sin ningún tipo de alegría. Lo sé, su voz era áspera y áspera, como si algo se hubiera atascado en su garganta. Pero no me estarías matando, ¿sabes? ¿Realmente quieres ese pecado? Que se haga en su nombre. La habitación cayó una vez más en una tensión tranquila. El dúo se miraba en silencio el uno al otro. Zero agitó su espada y agarró la mano de la máquina. Me pregunto qué harás si él te rechaza. Zero dijo en tono burlón: después de todo esto, ¿realmente crees que finalmente encontrarás lo que estás buscando? ¿Sabes lo que es? No lo sé, la máquina murmuró en voz baja y algunos de sus miedos afloraron, pero no puedo seguir esperando que el destino toque la puerta, y si tengo que poner este mundo patas arriba, que así sea. Después de todo, apretó su mano con un poco más de fuerza, sus ojos decididos, pero su sonrisa regresó. Estoy haciendo esto por ti también. Y el mundo se congeló y se hizo añicos como si fuera un espejo. Escucha con atención, la voz de Débola y Popol habló al unísono detrás de ella. Ahora que has sido testigo, te daré tu misión. A2 se quedó en blanco y se dio la vuelta lentamente con los ojos muy abiertos por la ira y el temor. Se rió con un sonido silencioso y maníaco que salía de sus labios. Ante ella estaba el dúo de androides con ropa que nunca había visto antes, con un bastón con un cuarto de luna en la parte superior sostenido con fuerza en ambas manos. Ambos se levantaron, apuntándolos hacia ella. Si quieres salvarlo, tendrás que hacer esto. ¿Salvarlo? A2 habló con una voz ronca que coloreaba su rostro con incredulidad. Realmente quiero salvarte, el dúo asintió todo el tiempo mientras sonreía contento. ¿Por qué habría? Preguntó desesperada. ¿Por qué sería yo? El dúo simplemente se rió y se desvaneció como el viento, como si nunca hubieran estado allí. Ella observó sin entender nada antes de farfullar de dolor cuando una mano agarró su garganta y la arrojó al suelo. Esta vez era Zero la mujer que la observaba con la misma expresión aburrida, dedos protésicos negros clavándose profundamente en su propia piel falsa. A2 tosió y tosió golpeando el suelo inexistente en patética desesperación. Será traicionado, eso no es algo que se pueda cambiar, se aislará de todos los que lo aman, solo tú puedes salvarlo de sí mismo en ese momento. Zero habló en voz baja agarrándose la garganta con más fuerza por segundos. Es decir, si crees que tú mismo mereces vivir. A2 hizo un sonido desesperado de piratería, sus ojos se dirigieron a la parte posterior de su cabeza, el mundo estaba parpadeando fuera de foco, apenas podía oírla ahora, aquí finalmente iba a morir. Casi le daría la bienvenida, pero, realmente quiero salvarte, apretó los dientes, sus ojos se enfocaron de nuevo por pura voluntad y lanzó un golpe desesperado con todas sus fuerzas, la mujer salió volando y se desplomó justo a un lado. No le dio un momento de respiro, ya que se arrojó sobre el cuerpo como un animal salvaje, sentándose a horcajadas sobre ella y lanzando golpes como si su vida dependiera de que gritara todo el tiempo. No importaba cuáles eran sus pecados de antes, como ella era la única que sobrevivía constantemente. Justo ahora, en este mismo momento, ella quería vivir. El cuerpo debajo de ella se transformó una vez más en el de la niña, ella sonrió con malicia, incluso victoriosa, mientras otro puñetazo le volaba al ojo derecho. Él pedirá, se lanzó otro deteniéndolo de su burla, que regrese a la ciudad de origen, y allí nos encontraremos de nuevo. Cállate. Tendrás que salvarlo, cállate. O morirá como una bestia o vivirá como un humano, elige sabiamente mi querido caballero. Ra. Tiró otra y otra y otra, A2, y sin embargo seguía sonriendo. A2, detente, como si no pudiera lastimarlo, parada. Algo agarró su mano, dedos de metal, uno de sus enemigos. No, la voz era amable, esto solo podía ser, por favor, suplicó Emil humildemente, se acabó. A2 se burló mientras respiraba entrecortadamente, nunca había terminado. Apartó el brazo de su agarre, haciéndolo tropezar levemente mientras miraba alrededor hacia donde estaba. Era la nave espacial, pero ¿era realmente la realidad?
¿O era solo otro juego mental? No, el aire se sentía limpio y real. A2 respiró hondo mientras se ponía de pie, toda una vida de estrés casi la hizo llorar. Ja 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 ja, una risa robótica reverberó por toda la nave muerta. El androide miró la máquina averiada, que tenía los rostros de los gemelos, era sorprendente como todavía estaba operativa. Le faltaba la mitad de la cara, un ojo había salido de su cráneo y sus dientes blancos eran visibles y ennegrecidos por el aceite que se derramaba de sus diversas heridas. Y, sin embargo, todavía se burlaba de ella. No puedes hacerme daño, nadie más que ella puede, A2 gruñó y se dirigió al cuerpo una vez más antes de que Emil la detuviera. Ella lo miró con los ojos muy abiertos de rabia, y él simplemente negó con la cabeza. Vamos, por favor. Una vez más le suplicó mientras las luces se apagaban a su alrededor. Lanzó una última mirada de odio a la máquina antes de darse la vuelta y alejarse de la nave infernal, dejando solo un último ser vivo en el interior. Observó cómo la oscuridad se apoderaba lentamente de la tumba de su creador, pero no le importó, nunca le importó, a diferencia de los androides, nunca vio nada en sus creadores. No, otro ser había hecho coronar a la que se hacía llamar. Un último recuerdo vino a su mente mientras el cuerpo se descomponía aún más. Ella llevó su cuerpo con cuidado hacia la única cama en el edificio de apartamentos en ruinas. Estaba cerca de la fábrica y de una base de resistencia, este era el lugar perfecto para sus planes. Pero aún, lo siento, murmuró en su sueño delirante, su piel chorreando sudor, no pude salvar a ninguno de ustedes, lo siento mucho, él seguía diciendo esto todo el tiempo, ella no podía evitar sentir pena por tener que hacerle sentir aún más dolor. Pero él saldría más fuerte por eso, estaba segura, no se rompería, él sería quien la llevaría a una nueva era que no podría romper. SHHHHH, dijo en voz baja pasando sus dedos sintéticos por su cabello rojo sangre, nunca estarás solo otra vez, lo juro, hermanito. Respiró hondo pero volvió a caer en un sueño más feliz. Ella lo miró por un minuto antes de salir de la habitación, una promesa de milenios flotando en el aire. La máquina volvió a abrir su ojo mirando el negro profundo de la nada. Ah, madre, habló desesperadamente al aire pero nadie la escuchó, creo que finalmente encontré la pregunta que debería haber hecho hace tantos años. Sí, ella lo sabría ahora con seguridad. Todo encajaría y ella finalmente lo descubriría. ¿Pudiste verlo? En todas esas vidas que pasamos juntos. ¿Sabías? Por fin lo sabré, mi propósito.